que nos ayuda a estar juntos en medio de toda esta situación, y hoy podemos acortar distancias de una manera impresionante. Y precisamente hoy quiero hablarles de un tema que yo he venido trabajando desde hace mucho tiempo, que gracias a Dios y a la vida el Señor me ha venido poniendo diferentes situaciones que me han ido ayudando a poder solventar esto y a ir pudiendo superar cada una de estas situaciones que se nos presentan y que muchas veces nosotros creemos que nos van a destruir. Pero lo cierto es que durante toda la historia de los seres humanos, el Señor ha demostrado que puede ser y que podemos estar muy por encima de cualquier situación, que cada vez que nosotros tenemos un reto al frente es porque tenemos aún muchísima más capacidad para ir por encima de esa montaña. Entonces hoy quiero hablar con ustedes un tema que me apasiona, que es el tema de destruyendo paradigmas. Como hemos venido hablando y como seguramente ustedes saben, los paradigmas son todas aquellas creencias que pueden o limitarnos o bien pueden impulsarnos, ¿cierto? Y a lo largo de nuestra vida nosotros podemos estar teniendo diversos paradigmas y vamos a estar envueltos en diferentes paradigmas porque los paradigmas hacen parte de la vida. Vivimos en medio de paradigmas. Sin embargo, hoy quiero hablar de esos paradigmas que nos detienen, de los paradigmas que nos limitan, de los paradigmas que hacen que nosotros nos quedemos ahí en la misma situación en la que estamos y que no seamos capaces de ir más allá y de empujar los límites de nuestra zona de confort. Y para hablarles de esto, quiero contarles una historia, la historia de mi vida. Cuando pues yo nací, ustedes saben, me conocen en un pueblo que se llama Pasacaballos, y, y yo nací viendo muchas limitaciones económicas, muchas limitaciones sociales, unas dinámicas bien difíciles. Y ahí les muestro esa foto que les digo, esta es la peor, mi peor momento de la historia. Normalmente no la muestro, pero bueno, aquí la tienen porque la idea es mostrarles a ustedes que esto es real. Esa fue mi fotico graduándome de quinto de primaria. Miren ese vestido, por Dios, era lo máximo de la época, para que sepan. El peinado, medias veladas, tenía medias veladas, y mis zapaticos que eran más punta que pie. Entonces, pero ahí estaba yo graduándome de quinto de primaria, y justo en ese momento en mi mente estaban empezando a nacer, empezando como a nacer era como un inconformismo, como una necesidad de algo más. Yo veía a mi alrededor y no podía creer que eso era la vida que me iba a tocar vivir. Yo decía, no es posible que esto sea todo lo que la vida tenga para mí. No conocía mucho de personas que estuvieran mejor que yo, a diferencia, pues lo único que veía diferente era a través de la televisión, pero yo sentía o había un sentimiento raro dentro de mí que me decía que eso no podía ser todo lo que la vida tenía para mí. En ese momento, por el rendimiento académico, la directora de ese colegio, que es dueña también de un colegio, una cadena de colegios privados de la ciudad, me ofreció una beca para estudiar en uno de sus colegios. Sin embargo, los paradigmas de la familia era que no podíamos asumir los costos asociados a estudiar en un colegio privado. No tanto por la matrícula por la remesa mensual, porque pues eso se suponía que quedaba cubierto con la beca, pero mi mamá decía, mira, no vamos a tener para los transportes todos los días, los uniformes, los libros, porque son muy exigentes con el tema de los libros. Entonces, más bien vamos a buscarte algo que tanto tú como yo, que nosotros podamos asumir. Así que empecé a estudiar en un colegio de bachillerato, ¿cierto? Y ese es mi fotico de grado de bachiller. Y en ese colegio yo me empiezo a rodear de otras personas. Eran personas que su situación era diferente de la mía. Y a pesar de que era un colegio público, habían personas de estratos 4 o 5 que estudiaban ahí porque era un buen colegio, y yo empecé a ver cómo esas personas podían vivir diferente de mí, cómo las cosas que para nosotros, para mi familia, era una lucha diaria, para ellos era algo que podían tener de manera natural, digamos, con holgura. Entonces, yo empecé a desear eso que ellos tenían.
yo empecé a decir, entonces la vida puede ser mejor, entonces uno sí puede vivir mejor, entonces yo quiero tener eso. Y empezaban a nacer en mi corazón, pero había un conflicto y muchas veces nosotros creamos paradigmas porque dentro de nosotros hay un deseo ardiente, hay una necesidad de más, pero también nosotros tenemos miedo de que nuestro corazón tal vez se dañe en el camino. Y el conflicto que yo tenía en ese momento era, yo quiero más, pero yo no quiero sentirme que soy desagradecida, ¿cierto? Entonces, yo decía, ¿qué tal que yo esté pidiéndole más a Dios y que Dios me esté diciendo a mí, oye, no seas desagradecida porque yo te estoy dando algo y tú deberías valorar lo que tienes porque hay personas que ni siquiera tienen lo que tú ya tienes? Entonces, pero en mí sí nacía un sentimiento de querer más, de aspirar a más. Bueno, un tiempo después y con ese deseo naciendo dentro de mí, empecé a entender que una cosa era el conformismo y otra muy diferente era el agradecimiento. Yo estaba agradecida por la familia que tenía. Era una familia que nos ayudaba, que nos impulsaba. Mi papá era un hombre que había salido de una situación muy difícil. Desde los 13 años se había encargado de cuidar de su mamá y de sus hermanos. Y precisamente el hecho de yo querer aspirar a más era de hecho parte del ejemplo que él mismo me había dado. Entonces yo entendí que una cosa era quedarme ahí donde estaba, pretendiendo que no estaba pasando nada o apagando internamente mis sueños y esas alertas, esas alarmas que se encendían en mi alma y que decían que yo podía lograr más. Y otra cosa muy diferente era que yo no estuviera agradecida con Dios y con la vida por la familia que tenía y por las cosas hermosas que en ese momento ya Él me había dado. Entonces, al entender esto, supe que yo debía alimentar ese sueño. Y a pesar de que en mi familia para entonces no había nadie que estuviera estudiando en la universidad, no había ninguna persona que se hubiera graduado con un título universitario, yo empecé a desear ir a la universidad. Y no fue tan sencillo, pues estuve tratando de entrar a la universidad pública, pero la carrera que yo quería, que era medicina, no pasaba, entonces había hecho el examen varias veces y no había podido, entonces empecé a estudiar en el SENA. Y empecé a estudiar en el SENA, pero en ese punto de salir del bachillerato y llegar al SENA, hubieron cosas que me tocaba hacer que a mí no me gustaban tanto, pero que igual si era la forma de salir adelante, era un reto que yo tenía que asumir. Y les estoy hablando que mientras terminaba el bachillerato y estudiaba en el SENA, que fue como un año después que entré al SENA a estudiar, yo trabajaba en una casa de familia junto con una tía me llevó y pues bueno, era su trabajo y yo le decía, tía, yo necesito empezar a ganar algo porque yo veía que en mi casa las necesidades eran muchas, que ya yo tenía 18 años y que el aporte que yo hacía era mínimo, entonces yo quería empezar a aportar más. Entonces mi tía, pues ahí renegando, me llevó y yo empecé a hacer el oficio que ella hacía. El oficio que ella hacía era en una casa, limpiar la casa y lavar la ropa. Pero esta señora que nos contrataba ya no nos permitía usar la lavadora, entonces nos tocaba que la lavadora eran nuestras manos, entonces esta lavadora que es bien buena y así nos tocaba sábanas, toallas, jeans y pues lógicamente eso... cuando tú terminas una jornada de lavandería de ese estilo, empezábamos a las 7 de la mañana y podíamos terminar a las 4 de la tarde, y terminabas con esta parte de las manos absolutamente en carne viva, roja. Pero ¿qué pasa? Dios es bueno, muchachos. La vida o lo que ustedes crean es algo que les va a permitir a ustedes en medio de cualquier situación encontrar oportunidades. Y ese es un paradigma que nosotros sí debemos crear. Detrás de cada situación difícil hay una gran oportunidad. Y miren dónde encontré yo mi oportunidad en esa situación. Resulta que en esa casa la señora tenía una parte estudio en el sótano. Allí como que vivía alguien de un sobrino, de vez en cuando lo arrendaban. Y un día yo haciéndole el aseo a la parte estudio, me di cuenta que ahí ella tenía una biblioteca. Y entonces en esa biblioteca yo era, y siempre he sido como medio ñoña con la lectura, entonces me gustaba leer y yo empecé a ver ahí libros que me interesaban. Y había un libro de Excel.
En mi casa no había un computador, hasta ese momento no teníamos un computador, entonces para mí, pero a mí me llamó la atención que hubiera un programa que hiciera tantas operaciones matemáticas como tan fácil. Y ese día, después que la señora me pagó ese fin de semana, yo le dije que sí, por favor, me prestaba el libro para sacarle unas copias. A los días compramos en la casa un computador y yo me di cuenta que el computador tenía ese programa. Entonces empecé a tratar de aplicarlo y aprendí a hacer operaciones en Excel. Pues no era super pro, pero por lo menos ya hacía operaciones de cierto nivel. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando terminamos los estudios en el SENA, una empresa para la que había presentado y donde de verdad quería quedar, y resulta que lo que hizo la diferencia entre mis compañeros, los demás compañeros que se presentaron y yo, era el hecho de que yo manejaba Excel y eso me daba una capacidad como para hacer operaciones matemáticas un poco más rápido. Entonces, fíjense que eso fue algo que Dios utilizó en medio de esa situación para mostrarme allí una oportunidad que luego me permitió avanzar un poquitico más. Ahora, ese era el trabajo que yo quería, no. En medio de ese trabajo solicité a la empresa que me dejaran estudiar en la universidad, que yo quería estudiar, que si podía trabajar de noche, me dijeron que no, así que como al año y medio tuve que renunciar y entré finalmente a la universidad. Pero yo entré a la universidad no como la mayoría de la gente que sale del colegio y va a la universidad. Desde que salí del colegio hasta que empecé en la universidad habían pasado 4 años. Sin embargo, yo me sentía medio viejita en el salón porque todos eran así como acabaditos de salir del bachillerato, pero ya yo tenía mis añitos, ya yo tenía 21 años cuando empecé la universidad. Pero sabía que eso era lo que la vida me deparaba, que yo no podía conformarme con un salario mínimo, que yo estaba hecha para algo más y que si tenía que lucharlo toda la vida, lo iba a hacer, porque era peor quedarme ahí viendo como todas las demás personas lograban lo que querían. La mayoría de mis amigos ya estaban en la universidad para entonces. De hecho, ya ellos llevaban 2, 3 años de universidad avanzados y yo apenas estaba empezando. Pero ¿qué importa? Vive la vida a tu ritmo, pero vívela. Es peor quedarte allí esperando a que algo pase y que nada pase y que tú estar orándole a Dios pensando que es simplemente un tema de oración o haciendo un mapa de sueños. No, señor. La vida es haciéndole, muchachos. Y en la vida conquista quien decide actuar, no quien decide soñar, porque todos soñamos y los sueños son gratis. Hay que soñar, pero los sueños sin acción no son nada. 5 años después, allí está mi foto de graduación de la universidad. Para cuando me quise graduar de la universidad, Dios había sido tan bueno que ya había pasado, yo empecé a trabajar desde cuarto semestre estando en la universidad, empecé a trabajar en el foco de mi carrera y para mí fue una gran oportunidad que me dio una empresa de que yo apenas estaba en cuarto semestre y me estaban contratando como asistente de calidad y luego ya como coordinadora. Y cuando estaba en ese momento de graduación, ya yo ejercía como consultora. Eso también me trajo unos problemas porque algunas empresas decían que no era posible tener un consultor que apenas estuviera graduándose de la universidad, pero es que ya yo venía con un bagaje acumulado de otros años en donde venía trabajando para diferentes empresas ese mismo tema. Entonces, allí está, por encima de cualquier pronóstico, una vez que tú te propones un sueño, Dios, la vida te va a abrir los caminos para que lo logres solo si permaneces constante luchando por él. Así que ahí está mi foto de la universidad, pero el camino no se detiene ahí. Tú no puedes pretender que alcanzaste un sueño y listo, alcanzaste un sueño y ahora vas a empezar a vivir de los recuerdos. No, señor, cuando usted esté a punto de alcanzar un sueño, debe tener la próxima meta definida, porque las metas son para ir creciendo, no es para quedarse ahí. Creaste una nueva, cuando tú alcanzas un sueño, creaste una nueva zona de confort. Es lo mismo que cuando nosotros alcanzamos un rango y esa es nuestra nueva zona de confort. Entonces no hay que quedarse ahí, hay que tener la meta ya del siguiente rango. Entonces, esa meta, ¿cuál era? Pues yo decía, yo quiero hacer una maestría y empecé a buscar las formas hasta que me pude graduar de una maestría en dirección de ambiental y dirección de calidad, y eso fue otro hito en mi carrera que me permitió empezar a generar pues, unos ingresos más importantes. Entonces, estando en
en ese momento de mi carrera en donde ya podía tener una formación superior, donde ya las empresas que me buscaban no eran empresas tan pequeñas, sino eran empresas un poco más grandes, las que requerían de mi asesoría, empiezan a nacer otros sueños, el sueño de tener un carro propio, el sueño de tener un apartamento, en fin. Y si avanzamos un poquito en la diapositiva, ustedes se van a dar cuenta que en ese momento, ¿cierto? Después de la graduación, yo empezó a nacer otro paradigma. Y el paradigma era, ¿qué tal que esto, ¿cierto? Que estoy haciendo, sí, puedes avanzar un poquito la diapositiva, Vani. Que esto que estoy haciendo, que este tema de la riqueza que yo estoy añorando, me aleje de lo más importante para mí, que era mi espiritualidad. Yo he venido en una familia en donde el amor a Dios es un eje importante y por lo tanto para mí la espiritualidad era supremamente importante. Yo no quería que nada se interpusiera en ese camino. Entonces, lo que nos habían enseñado de una manera no explícita era que de alguna manera las riquezas alejaban a las personas de Dios porque las personas que tenían dinero se volvían malas, se volvían tacañas, eran personas que no ayudaban, eran personas que esos dineros generalmente venían porque engañaban a otros. Entonces, eso no me lo decían explícitamente, pero era el mensaje entre líneas de todas las cosas que nos entregaban y era otro paradigma que yo tenía. Entonces ahora ya a mí me daba miedo empezar de alguna manera a generar un poco más de ingresos porque qué tal que yo me aleje de Dios, no, yo no me quiero alejar de Dios. Y si tú eres de los que te hablan del infierno, peor, nadie se quiere ir para el infierno, entonces uno se imagina ahí en esa paila quemándose. Y yo negrita, yo no es posible, esto no puede ser para mí. Entonces yo decía, esto me puede alejar de Dios y era algo que no me permitía seguir avanzando, ¿cierto? Porque yo decía esto, las personas ricas son tacañas, entonces ellos se hacen ricos porque ellos se aprovechan de la necesidad de otros. Pero ¿qué encontré? Que en la medida en que empecé a conocer personas que tenían un nivel de riqueza mucho más alto, empecé a entender que eso que me habían dicho no era verdad, eso no coincidía con la imagen que yo tenía en mi cabeza. La mayoría de los gerentes de las empresas donde yo trabajaba eran personas que ayudaban a otros, eran personas que vivían en abundancia y que querían que otros disfrutaran de esa misma abundancia. Muchos de ellos me ayudaron en diferentes sentidos para que yo pudiera alcanzar otros niveles, porque uno no logra nada solo. En la medida en que tú vas avanzando, no es porque, wow, tú eres el súper que venció todos sus paradigmas, no, siempre vas a tener personas a tu alrededor que te están ayudando. En este caso, en Gano Excel tienes a tus líderes, tienes a tus socios, tienes a tus diamantes, que son personas que siempre están ahí ayudándote. Entonces me di cuenta que lejos de eso, lo que el Señor tenía para mí era un mundo de abundancia que yo podía empezar a disfrutar. Y ahora encontraba aquí que comparando lo que era yo mientras ahí en esa fotico, la foto yo tengo problemas de lateralidad, de la izquierda que ustedes están mirando, era una foto que mientras estaba en la universidad, pero luego a través de todo este proceso de crecimiento llego a Gano Excel y el Señor me ayuda aún más a destruir muchos más paradigmas. Y me empieza a permitir que yo con esto que había venido viviendo, con la experiencia, el conocimiento acumulado, pudiera llegar a otras personas. Entonces, tú vas a encontrar que cuando empieces a crear nuevos paradigmas, que tú has sido creado para llevar abundancia para ti, para tu familia y para las demás personas que están a tu alrededor, te vas a dar cuenta que realmente Dios nos trajo un mundo de abundancia y que esa abundancia es para ti. Entonces empieza a crecer tu mente, empiezas a crearte paradigmas que son menos limitantes. Ahí estaba yo por primera vez saliendo de Colombia, eso sí, pero literal, era cachaco en playa, entonces disfrutando por primera vez de salir del país, conocer sitios que yo nunca me había imaginado que fueran tan lindos. Para mí la playa más bonita que yo conocía era Playa Blanca. Para mí Playa Blanca era lo máximo. Pero cuando empecé a conocer otros sitios, bueno, ahí en un sitio, pues yendo en algún momento a Cancún, pero aquí tenemos otra cosita, ¿cierto? Y es que cuando nosotros vamos a un viaje corporativo de Gano Excel, hombre, la abundancia es mucho mayor, porque no es lo mismo viajar con plata de Gano Excel
en donde te están pagando todos los mejores hoteles, los mejores sitios, o cuando tú vas con tu tarjetita de crédito. Ese viaje me costó casi un año pagarlo, porque vine con la tarjeta de crédito a tope. Así que mi recomendación, tenemos tiempo de calificar a Malasia, tenemos tiempo de calificar, aprovechemos todos los corporativos, que es mucho mejor hacer viajes corporativos en donde nosotros no estamos pagando un peso y además estamos disfrutando de los máximos niveles de abundancia que seguramente que con nuestros ingresos íbamos a de pronto a limitarnos un poquito más. Así que aquí rompo otro paradigma y empiezo. No se escucha, se apagó el micrófono. Es una cosa que a mí me pareció aún más importante y es en este tiempo, ¿cierto? En este tiempo, mire, ahí estoy con, bueno, cuando todavía podamos salir junticos, ¿cierto? Disfrutando con el equipo de trabajo, estas son cosas que nos regalan a Excel, y también, bueno, los sitios que podamos disfrutar, los eventos que en este momento más que nunca valoramos esos espacios en donde podamos estar todos juntos y untarnos de tanta energía, ¿cierto? Pero ahorita tenemos una nueva normalidad. Y es aquí donde quiero que nosotros salgamos un poco de todo esto del panorama que hoy nos ofrece la realidad que estamos viviendo. Miren este hombre, por ejemplo. Este es un hombre que tuvo un sueño que tal vez no era difícil de realizar por ingresos, porque a lo mejor ya él tenía buenos ingresos. Sin embargo, tenía una empresa del tamaño de Gano Excel, seguramente no era algo que él pudiera hacer solo poniendo los ingresos que tenía en ese momento y ya. Pero él tenía un sueño que iba mucho más allá del alcance que él podía tener como persona. Era un sueño en el que tenía que involucrarse muchísima gente. Era un sueño en el que para cumplirlo, él tenía que empujar al máximo todos los límites de su zona de confort una y otra vez. Y precisamente por hacer eso, por no detenerse ante las circunstancias graves que se les presentaron, por no detenerse ante las situaciones desafiantes que se le presentaron, al igual que nosotros, muchachos. ¿Ustedes creen que este señor no tuvo que vivir demasiadas situaciones en donde algún día amanecía diciendo, no friegue, yo voy a cerrar este chuzo, me tienen aburrido, yo estoy tratando de ayudar a la gente y la gente no se deja, pero ¿qué pasa? Que de nuevo cuando tú revisas tu sueño y ves todo, que tu sueño va mucho más allá de ti, sigues y sigues y sigues trabajando y encuentras de nuevo la energía para seguir avanzando. Hoy Gano Excel es una empresa gigante, más de 70 países y que además nos va a ayudar a nosotros. Y quería llegar a una realidad distinta. Antes la realidad era que nosotros salíamos a hacer presentaciones, podíamos estar con la gente, ver a la cara al otro, ¿cierto? Entonces nos gustaba mucho ese trabajo presencial porque esa era nuestra zona de confort. Sin embargo, llega el COVID y nos obliga a encontrar, a traspasar los límites de esa zona de confort y a encontrar una realidad totalmente diferente. Pero fíjense las limitaciones que hay entre hacer el trabajo presencial y virtual. Cuando usted hace el trabajo presencial, usted tiene que estar ahí y es muy bueno, claro, porque usted puede ver a la persona a los ojos, ¿cierto? Porque usted dice, no, es que aquí yo lo estoy viendo, yo lo hago, yo le hago la gestión de pago enseguida, yo esto, aquello, y nos encanta. Pero cuando nosotros vemos también el trabajo presencial nos ofrece unas limitaciones, las limitaciones del espacio y del tiempo. Y es que yo no puedo estar en varias ciudades a la vez. Ahí está mi hermana con un equipo de Cúcuta, pero mientras ella estaba en Cúcuta, ella no podía estar con su equipo en Cartagena. Ella podía estar en un sitio a la vez, ¿cierto? Y si bien encontramos las maneras de poder comunicarnos a distancia con nuestros líderes, para nosotros no era tan fácil hacerlo. Esa es otra presentación en Corozal, Sucre, pero fíjense que también había que desplazarse hasta allá. Ahora, no digo que esto sea malo, porque la idea es volver, esta es otra en el Carmen de Bolívar. Entonces nosotros íbamos hasta allá y hacíamos el trabajo y buscábamos y estaba muy bien, claro, esa era la realidad que nos ofrecía ese momento, esas eran las herramientas que teníamos y las utilizábamos al máximo. Y si nos vuelven a presentar esa realidad, también vamos a poder volverlo a hacer. Pero hoy tenemos una realidad distinta que, si les digo la verdad, me ha gustado más.
Y me ha gustado más porque yo era una persona que tenía muchos complejos con su imagen y les confieso que hasta hoy yo sigo teniendo y sigo luchando con esos complejos de no me gusta cómo me veo, no, yo soy fea, no me gustan las cámaras, no es que a mí las cámaras no me favorecen, es que mejor dicho, y eso fue romper ese paradigma. ¿Por qué? Porque ahora lo que me exigía era así, estar frente a una cámara y hacer presentaciones virtuales y no tenía de otra. Y como mi negocio no se va a morir y como mi familia tiene que seguir. Pero además de eso, ¿qué tenemos? Miren, muchachos, hoy más que nunca tenemos la posibilidad de tener a los mejores líderes a nivel nacional dentro de nuestra casa. ¿Cuándo habíamos tenido la oportunidad de ver personas como, por ejemplo, bueno, de tener a María y a Liliana Álvarez, que es una oro de Montería, una líder espectacular, en un conversatorio empresarial así, como un día, cualquiera de la semana, viernes, chévere, 7 de la noche, y tenemos a María Alejandra, mira, un conversatorio empresarial el viernes a las 7 de la noche. Hombre, muchachos, eso antes era mucho más difícil. Ahora nosotros tenemos capacitaciones todos los días con los mejores líderes. Tenemos la oportunidad de conocer, por ejemplo, este diamante, yo no tenía idea de que existía, no lo conocía, no conocía su historia, pero hoy en nuestras academias virtuales están los diamantes a nivel nacional. Tienes la oportunidad de conocer gente que antes difícilmente hubieras conocido. De pronto, bueno, hubiera tenido que ir a Medellín y seguramente en una academia de Medellín lo hubiera conocido o en un super sábado que alguna vez lo hubieran invitado a Cartagena. Pero miren, por ejemplo, la semana pasada. ¿Cuánto tiempo esperamos en Cartagena para tener aquí cerquita al diamante royal Andrés Guzmán? ¿Cuánto tiempo esperamos? Y le metimos gente a ese evento, había 1000 personas en ese salón porque venía Andrés Guzmán y eso era una cosa espectacular y mejor dicho teníamos que aprovechar. Y hoy tenemos la oportunidad de que Andrés Guzmán nos dicte capacitaciones, nos dicte entrenamientos y lo tenemos mucho más cerca. Hoy tenemos personas que dictan capacitaciones en Medellín a tal hora, en tal sitio a tal hora, podemos conectar gente de diferentes países, podemos hacer presentaciones internacionales. Hoy da lo mismo presentarle al señor de al lado que al que vive en Estados Unidos, en México, en Bolivia, en Ecuador, en Perú. Por favor, nosotros creo que hasta hoy no habíamos descubierto tanto el poder de la virtualidad porque conocíamos las herramientas, sí, pero nunca la realidad nos había obligado a utilizarlas de la forma como hoy las estamos utilizando y aprovechando para nuestro negocio. Así que ya es hora de sacudirse de ese paradigma de que esto así no funciona, de que la gente, que la gente así no paga. Claro que pagan. Si no, ustedes miren todos los diamantes que han salido, todas las personas que están aprovechando ese 2%. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta aprovechar las herramientas que hoy nos tiene la virtualidad y que hoy podemos seguir haciendo crecer nuestro negocio. Y ese es el nuevo paradigma en el que vamos a empezar a vivir. Ahora, ese paradigma también debe venir acompañado con sueños, porque no soñamos en que, wow, yo voy a empezar a facturar en Estados Unidos, en México, ¿cierto? Voy a empezar a facturar en Ecuador, en Bolivia, y todo sin salir de mi casa. Porque los sueños, sí, nacen en nuestra mente, ¿cierto? De hecho, los sueños son un proceso químico que se produce en nuestra mente, pero que también tienen la capacidad de lograr que en la realidad, es decir, de salir de nuestra mente y materializarse en el mundo físico. Entonces muchas veces nosotros creemos que los sueños son solo eso, pero no, los sueños son para cumplirse y la realidad nos ha demostrado que los sueños son para cumplirse. Mire, por ejemplo, eso es una fotico mía de cuando estudiaba en el SENA, ¿cierto? Ahí saliendo del SENA en un barrio, haciendo un proyecto social que en esa época nos exigían para poder graduarnos. Entonces ahí estoy yo en el SENA. La verdad yo no esperaba que la vida me cambiara tanto, pero yo decía, yo tengo que ir aprovechando cada oportunidad que la vida me da. Luego ahí con unos compañeros de universidad, unas caras de llevados que teníamos todos en esas épocas, mejor dicho, el que medio trabajaba y se ganaba un mínimo estaba súper bien. Yo, el que ven ustedes más a la izquierda era el único viejo del grupo, entonces ese sí ya trabajaba y tenía un salario responsable, pero el resto éramos un montón de llevados. Y ahí estamos bien flacos, ojerosos, pero luego ya todos terminamos la universidad,
Entonces ahí estábamos como abiertos a que la vida nos empezara a proveer de cosas mejores. Los sueños son para cumplirse. Pero luego entonces tú empiezas a tener sueños cada vez superiores. Entonces yo recuerdo cuando soñaba con tener un carro. La primera vez que yo empecé a soñar con tener un carro, todavía estaba en la universidad. Y me faltaban 1 o 2 años para graduarme. Y recuerdo la primera vez que hablé con alguien de ese sueño. Y aquí quiero pedirte algo. Cuando tú tengas un sueño, tus sueños son para ti, para las personas que tienen la capacidad de apoyarte. No hables con tus sueños con cualquiera, porque no todo el mundo tiene la capacidad para creer que los sueños se pueden cumplir. Los sueños son un tesoro que tú tienes. Y en la medida en que tú estés accionando, trabaja en silencio y que la gente diga lo que quiera, pero tú estás ahí trabajando por tus sueños, porque precisamente lo que acaba de decir la señora Zenia, cuando tú hablas con tu sueño con cualquiera, la gente te lo roba. Mira, son unos bomberos así con la manguera lista para apagarte el fuego que tienes encendido en tu corazón. Entonces no hables con tu sueño con cualquier persona. Y te cuento esto porque cuando yo dije por primera vez en una empresa en la que trabajaba y que el salario que tenía era muy chiquitico, pero pues era mi salario y yo trabajaba ahí y yo me acuerdo que llegué diciendo, voy a comprar un carro. Y en ese momento, ese día estaba ahí el que era revisor fiscal de la empresa. Era un señor que ya tenía, la verdad, tenía muchísimo dinero, tenía unas fincas gigantes de recreo y tenía muchas fincas y tenía unas casas hermosas y tenía varios carros. Y bueno, era una persona con grandes posibilidades ya en ese momento y él era el revisor fiscal de la compañía. Entonces, cuando yo dije así, ese hombre suelta una carcajada. Pero miren, de esas risas que a ti se te olvida que se están burlando de ti, tú también te ríes, de esas risas. Entonces ese hombre suelta esa carcajada, ¡ja! ¿Y quién va a comprar carro? Rosy, ¡ja, ja, ja! Y se reía. Entonces yo le dije así muy seria, así como pues ardida, así como se pone uno cuando alguien se burla, ¿cierto? Entonces yo le dije, claro, sí, yo voy a comprar, claro que sí, yo voy a comprar un carro. Pero no tenía ni idea de dónde iba a sacar la plata, la verdad. Yo en ese momento ni tenía plata, ni tenía nada ahorrado, ni el salario me daba, ni ningún banco me iba a prestar con ese nivel de ingresos que yo tenía. Pero yo sí tenía mi sueño y sabía que si tenía mi sueño, Dios me lo iba a cumplir en algún momento. Entonces yo le dije, sí, yo voy a comprar un carro y me lo voy a dar de regalo de grado, le dije así. Va a ser mi regalo de grado. Y entonces dijo, bueno, pero entonces te vendo si quieres te vendo el carro de Claudia, lo estoy vendiendo. Era un carro usado de la esposa que le estaba vendiendo porque le iba a comprar uno nuevo. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué, Eduardo? Yo no voy a comprar ese carro porque yo voy a comprar carro nuevo. Uno así bien digno, ¿no? Entonces, yo voy a comprar carro nuevo. Y fíjense, muchachos, eso sucedió y como al año, ahí me estaban entregando mi primer carro. Y ese día, a mí me entregaron el carro, bueno, ya como al mes, un día yo lo llevé a esa misma empresa. No sé por qué razón, yo estaba haciendo un trabajo o algo, en fin, yo lo llevé, lo parqué ahí y yo subí a saludar a la gente. Y cuando subí a saludar, al rato, como a la media hora, él llegó a la empresa y entonces él le pregunta al asistente de gerencia, le dice, oye, Meni, ¿de quién es ese carro blanco que está ahí abajo? Entonces él le dice, no, ese es el carro de Rosy. Rosy. Y me quedó mirando, ese carro es tuyo, Rosy. Y yo le dije, sí, entonces me dice, ay, nena, te felicito, qué bonito tu carro. Y ahí a ti te entra un fresquito, ¿cierto? Así de esas cosas que tú dices, ay, qué rico. Porque seguramente él no se acordaba que en algún momento se rió y no lo hizo con mala intención, porque tampoco vas a pensar que la gente, ay, la gente mala, la cruz, te reprendo. No, no, nada de eso. Pero lo que sí sucede es que muchas veces esas personas que alguna vez se burlaron de tu sueño, luego te van a decir, oye, yo siempre supe que tú lo ibas a lograr. No es que ellos siempre han mirado esa tenacidad tuya, tú eres una persona que no se rinde, como me han dicho muchos a mí. Algunos me escriben a decirme, no, yo sabía que tú ibas a lograr. Cuando tú me mostraste ese negocio, yo sabía que esa vaina era para ti. Pero mentiras, cuando si sabían que era tan bueno, ¿por qué no se unieron en ese momento, cierto? Entonces, ellos sabían que tal vez era bueno, pero pues al ser tu sueño muchas veces dicen, no, pues que lo logré como pueda, pues conmigo no. Entonces, pero luego cuando ya tú lo alcanzas, no van a tener otra cosa más que respetarte. Entonces, sueña y trabaja para que aquellos que alguna vez se burlaron de ti luego tengan que admirarte. Porque miren, muchachos, lo chévere de Gano Excel es que Gano Excel nos permite soñar. Y nos permite soñar con unos niveles de abundancia que nunca te has imaginado.
Hoy este proyecto nos permite soñar con ampliar nuestros horizontes a todos los países de América. Hoy este proyecto nos permite soñar con niveles de ingresos que tal vez nunca nos habíamos permitido. Hoy este proyecto nos permite proyectarnos como personas que podemos servir a miles y miles y miles de personas y que tu historia no se quede contigo. Hay historias demasiado hermosas. Esta foto que ustedes ven ahí son de personas que tienen historias demasiado hermosas. Pero ¿qué sucede? Que si no trabajamos, que si no hacemos lo necesario para salir adelante, para lograr las cosas que queremos, esas historias nunca se van a conocer. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que el mundo sepa que sí lo puede lograr, porque hay muchísima gente afuera que hoy está esperando que alguien le diga, oye, no te rindas porque los sueños sí se pueden hacer realidad. No te rindas porque hoy lo que tú estás soñando, lo que tú estás deseando, lo que estás añorando, lo que a veces crees que no vas a alcanzar, sí se puede hacer realidad. Y los quiero dejar con este poema de Mario Benedetti, que a mí me encanta, que me lo recito a mí misma cada vez que algo, tengo una situación desafiante en la que podría pensar que no lo voy a alcanzar. Y se los dejo para que ustedes también, si les sirven, si les gustan los poemas, si su alma se enciende con esto, también ustedes puedan tenerlo para ustedes. Y me voy a permitir leérselos, no soy la mejor recitadora, pero pues uno hace el intento, ¿verdad? Y pasa la pena. Entonces puedo pasar la pena aquí con ustedes. Entonces el poema dice, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es esa, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo y correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme. Porfa, eso. Me ponen el mensaje y se tapa, entonces no me lo sé. Entonces vamos a retomar la última estrofa para hacerlo con estilo, ¿no? No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda, aunque calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comenzar nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Equipo, entonces hoy los quiero dejar con un gran abrazo, con un mensaje de optimismo, que sepan que hoy esta mujer que está hoy desde su casa en Pasacaballo, con calor, pero con todo el amor del mundo, entregándoles este mensaje que desde la virtualidad, desde la realidad que sea que estés viviendo en este momento, lo que quieres lograr es absolutamente posible si no te rindes. Los quiero mucho, mis amores, de verdad los quiero mucho, mis líderes. Añoro que todos ustedes se ganen el 2%, que dejemos a Gano Excel con ese 2%, así que tengan que raspar la olla, porque a todos nosotros nos espera la abundancia, nos espera la grandeza. Y hoy se están formando en Gano Excel los líderes que van a conducir la nueva normalidad y el nuevo mundo que nos espera allá afuera. Así que vamos con todo, muchachos. Dios los bendiga, los quiero mucho. Muchísimas gracias, Esther. Un ejemplo a seguir, qué tenaz. Gracias a ustedes. Excelente, te queremos mucho. Esther, te queremos mucho, mi diamante. Excelente, campeona, excelente. Gracias, muchas gracias, los quiero mucho. Excelente, Rosy. Muchísimas gracias, Esther, tremendo entrenamiento. Bueno, muchas gracias, espero que les sirva. Un abrazo. Gracias por ese Vamos con toda esta semana. Recuerdo el día que llegaste al Guacarí. Desde esos días me hiciste crecer. Gracias, Esther Rosy. Bueno, con toda. Lo hice con todo el amor del mundo para ustedes, mis líderes. Gracias, mi campeona. Gracias, Rosy. Gracias.